Nunca le presté demasiada atención a los objetos viejos. Raúl, en cambio, los consideraba tesoros. En su casa todo parecía sacado de otro siglo. Relojes de péndulo que apenas funcionaban, vitrinas llenas de figurillas de porcelana con ojos vacíos y pesados muebles de caoba que crujían con cada paso. Su abuelo había sido anticuario y la mayoría de esas cosas provenían de su colección personal. No entendía cómo podía sentirse cómodo rodeado de un pasado que parecía observarlo en silencio. Aquel día llovía. Salimos del campus apurados, con la ropa pegada al cuerpo por la tormenta. Raúl me invitó a su casa mientras pasaba el aguacero, asegurando que su madre tenía café recién hecho. Cuando llegamos, su hogar estaba sumido en una penumbra extraña, como si la luz natural evitara entrar. Me dejó en la sala mientras iba a la cocina y, sin nada mejor que hacer, recorrí la estancia. Siempre me habían intrigado los estantes que cubrían las paredes de su biblioteca, pero esa tarde algo más me llamó la atención. En una esquina polvorienta, entre volúmenes de cuero agrietado, sobresalía un libro diferente. Estaba envuelto en una tela negra, raída, con una cadena rota alrededor. Su tapa era de un cuero rugoso, y en su centro, grabado con hierro, había un símbolo circular con letras extrañas que no reconocí. Un olor antiguo y agrio brotó de sus páginas cuando lo abrí. Las palabras estaban escritas en varios idiomas, algunos en latín, otros en símbolos que no entendí. Me detuve en un apartado que parecía haber sido añadido después, con tinta más oscura y una caligrafía diferente. Dominio y voluntad, decía el encabezado. Fue en ese instante cuando escuché los pasos de Raúl regresar. Casi por instinto, deslicé el libro bajo mi chaqueta y lo sostuve contra mi pecho. No entendía por qué lo hice. Tal vez fue simple curiosidad, o tal vez, desde ese momento el libro ya me había elegido. No saqué el libro de mi mochila hasta la medianoche. La casa estaba en silencio, y la única luz en mi habitación provenía de la lámpara de escritorio, que arrojaba sombras alargadas sobre las paredes. Lo coloqué frente a mí, deslizando los dedos por la cubierta desgastada. No entendía por qué tenía la sensación de que debía abrirlo solo cuando estuviera completamente solo. Lo hice con cuidado, pasando lentamente las páginas amarillentas que se deshacían al tacto. La sección que había llamado mi atención en casa de Raúl estaba ahí, esperándome como si supiera que volvería a leerla. Voluntad y dominio. Aquel que posea el conocimiento puede torcer el destino a su favor, pero toda voluntad arrebatada genera deuda, y toda deuda exige pago. Las palabras parecían cobrar vida bajo la luz de la lámpara. Las instrucciones eran extrañamente detalladas. Se requería un objeto personal de la persona deseada, algo que hubiera tocado, algo que le perteneciera. También mencionaba el uso de cenizas, cera derretida y una gota de sangre propia, mezcladas en un recipiente de metal mientras se recitaba un pasaje frente a un espejo. Me reí en voz baja. ¿Quién en su sano juicio tomaría en serio algo así? Y sin embargo, mi mano no soltaba las páginas. Pensé en Luciana. Había estado en mi misma clase desde el primer año, pero para ella yo no existía. No era alguien especialmente popular, ni sobresaliente. Ella, en cambio, era todo lo que yo no era. Radiante, siempre rodeada de gente, con una presencia que llenaba cualquier espacio. Había intentado hablarle un par de veces, pero sus respuestas eran educadas, frías, indiferentes. El libro sugería lo impensable. Si ella nunca me miraría por decisión propia, entonces tal vez podría hacer que lo hiciera. Me convencí de que era solo un juego, una manera de probar que el libro era una tontería más entre muchas. No iba a pasar nada, y si pasaba, nadie lo sabría. Me dormí con el libro aún abierto sobre el escritorio. No lo noté entonces, pero cuando desperté en la madrugada,
Sentí que la habitación estaba más fría que de costumbre, como si una corriente helada hubiera entrado sin que ninguna ventana estuviera abierta. Al cerrar los ojos, creí oír algo moverse en la oscuridad. A la mañana siguiente, me convencí de que lo de la noche anterior había sido solo mi imaginación. No había nada extraño en la habitación, salvo el libro, que seguía sobre mi escritorio con sus páginas abiertas en el mismo punto en el que lo había dejado. Pasé el día en la universidad tratando de ignorar la idea que se había instalado en mi cabeza. Pero cada vez que veía a Luciana, mi mirada volvía al libro en mi mente, como si una parte de mí supiera que la única manera de que ella me notara estaba ahí, en esas páginas escritas con tinta descolorida. Fue casi demasiado fácil conseguir lo que necesitaba. Esa tarde, la vi en la cafetería, sentada con sus amigas. Cuando se levantó para comprar algo en el mostrador, dejó su bufanda sobre la silla. Pasé junto a su mesa sin detenerme, tomándola con un movimiento rápido antes de guardarla en mi mochila. Nadie lo notó. Esa noche, esperé hasta la medianoche para comenzar el ritual. Apagué las luces y encendí 3 velas, colocándolas frente al espejo de mi armario. El libro indicaba que debía ser un reflejo quien atestiguara el acto. Saqué la bufanda de Luciana y la coloqué frente a mí, junto a un cuenco metálico en el que mezclé los ingredientes: cera derretida, un pequeño puñado de cenizas de papel quemado y una gota de mi propia sangre. No me detuve a pensar en lo absurdo que era todo aquello. Solo seguí las instrucciones, repitiendo las palabras que el libro dictaba. Al principio, no pasó nada, pero entonces el aire pareció cambiar. El calor de las velas se volvió sofocante, como si en la habitación faltara el oxígeno. Un zumbido sordo llenó mis oídos y la llama de las velas comenzó a oscilar violentamente, como si un viento invisible soplara dentro de la habitación cerrada. En el espejo, mi reflejo se distorsionó por un instante, no como un simple efecto de la luz, sino como si la imagen estuviera tratando de moverse por sí misma. Mi respiración se volvió entrecortada. Me sentía observado, pero no había nadie ahí. Cuando todo terminó, las velas parpadearon una última vez y la habitación quedó en un silencio absoluto. El ritual estaba completo. Al día siguiente, Luciana me miró por primera vez en su vida y supe de inmediato que algo andaba mal. Al principio, la sensación fue embriagadora. Luciana me buscaba con la mirada en clase, me sonreía cuando pasaba cerca, como si siempre me hubiera conocido. Sus amigas parecían extrañadas, pero ella no les prestaba atención. Era como si, de repente, yo me hubiera convertido en el centro de su mundo. Los primeros días, disfruté cada segundo. Me hablaba con una calidez que nunca había imaginado. Buscaba cualquier excusa para sentarse a mi lado y sus manos temblaban levemente cuando nuestras pieles se rozaban. Pero pronto, la emoción se transformó en inquietud. Sus ojos ya no brillaban con la energía de antes. Cada vez que la veía, parecía más pálida, con ojeras profundas marcadas en su piel. Se distraía fácilmente, como si le costara concentrarse. Sus amigas intentaban hablar con ella, pero ella solo me miraba a mí. Una tarde, la encontré en los jardines de la universidad, sentada en la hierba con la mirada perdida. Le pregunté si estaba bien, pero su respuesta fue apenas un murmullo. «No duermo», dijo. Me senté a su lado, sintiendo una presión en el pecho que no podía explicar. Algo no estaba bien. Esto no era amor, era obsesión. Intenté convencerme de que todo era una coincidencia, que tal vez estaba enferma o simplemente pasando por una mala racha. Pero en lo más profundo de mi mente, supe que la causa era el ritual. La prueba final llegó cuando la vi en la cafetería. Estaba de pie en la fila,
sosteniendo un vaso de café con las manos temblorosas. Sus ojos estaban vidriosos y su piel más pálida que nunca. Apenas dio un sorbo y de inmediato dejó caer el vaso. El líquido se derramó en el suelo y, por un segundo, vi sus dedos crispados sobre la tela de su falda. Luego, comenzó a toser. Al principio, fue un sonido bajo, casi contenido. Pero luego, se volvió un ataque violento, profundo. Algo cayó de su boca. Un hilo oscuro se deslizó por su barbilla y manchó el suelo. Luciana estaba tosiendo sangre. Me quedé helado. Sus amigas corrieron hacia ella, sosteniéndola mientras ella jadeaba, intentando respirar. Me miró con los ojos desorbitados, y en su expresión, por primera vez, vi miedo. Después de lo que ocurrió en la cafetería, Luciana dejó de asistir a clases. Sus amigas dijeron que estaba enferma, que los médicos no sabían exactamente qué le pasaba. Su cuerpo se debilitaba sin explicación. Yo sabía la verdad. Pasé las noches en vela, sintiendo la presencia de algo en mi habitación. No lo veía, pero lo sentía. Una sombra en el rabillo del ojo, una respiración ahogada justo detrás de mí. El libro seguía abierto sobre mi escritorio. Las palabras parecían haberse movido por sí solas. Ahora, la página mostraba algo que no había leído antes. Advertencias y retribuciones. La energía tomada siempre exige un precio mayor. El frío me recorrió la espalda. El hechizo no solo había torcido la voluntad de Luciana, se estaba alimentando de ella. Esa noche, encendí una fogata en el patio trasero. Tomé la bufanda que había robado, los restos del ritual y el libro. No pensé en lo que hacía. Solo sabía que debía acabar con aquello. Las llamas subieron de golpe cuando arrojé los objetos. Por un instante, creí escuchar un murmullo bajo el crepitar del fuego. Algo retorciéndose, protestando, como si el hechizo estuviera vivo y luchara por no ser destruido. El aire se llenó con un hedor nauseabundo, una mezcla de carne quemada y algo rancio, antiguo. Pero cuando las llamas se extinguieron, sentí que no había hecho suficiente. Al día siguiente me enteré de que Luciana se había sido hospitalizada. Su estado empeoró rápidamente. Un fallo orgánico múltiple, dijeron. Su cuerpo simplemente dejó de funcionar. Murió esa misma noche. Pensé que todo terminaría ahí, pero no fue así. Desde entonces, no estoy solo. El reflejo en mis espejos ya no se mueve a la par conmigo. A veces hay algo más en la habitación, observándome desde las esquinas oscuras. Escucho una respiración que no es la mía. Cada vez que cierro los ojos, siento una presencia acercándose más y más. El hechizo no terminó con Luciana. Ahora me busca a mí. Agradezco que hayan llegado hasta el final. Esta historia no es solo un recuerdo. Es una advertencia. Si algo de lo que han escuchado les ha estremecido, los invito a dejar su opinión en los comentarios. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Creen que hay deseos que simplemente no deben tocarse? Estaré leyendo cada mensaje desde esta sombra que ahora me acompaña. Hasta la próxima historia. Si es que todavía sigo aquí para contarla.